No es una lisura, no es una vergüenza, tomando cerveza con tanta pobreza. No es una lisura. Lo cortés no quita lo valiente. Muchas veces nos apropiamos de algo que no nos pertenece y nos cuesta reconocer. Pero este fenómeno, muy latinoamericano, en la inmensa mayoría de los casos, se da por desconocimiento, por ignorancia, no necesariamente porque haya alguna mala intención. No obstante, hay algunos casos específicos que se puede detectar donde sí se nota algún tipo de tendencia o deseo de desinformar, de generar historias, y es el caso que vamos a tocar enseguida con el tema de la tuntuna. Y me he metido a esto pese a que muchos amigos me han sugerido tal vez te vas a crear enemigos o todo aquello. Sin embargo, hay algo que, una de las razones por la que estoy haciendo, tocando el tema del origen de la tuntuna, por ejemplo, es porque afortunadamente en esta época tenemos evidencias vivas. Y es el caso, ¿no?, que había comentado, había adelantado. Tenemos a la persona que afirma haber creado la tuntuna. Y obviamente van a ver en un análisis histórico que pues no va a haber argumentos para refutar lo que nos va a decir Freddy Suazo. Hermanos de Chile y Perú, por la mala información que tienen referente al ritmo de la tuntuna y a la creación de la tuntuna, pues quiero informarles y aclarar este punto tan importante para que no haya controversia alguna, pues yo soy Freddy Suazo, creador absoluto de la tuntuna. Yo soy boliviano de nacimiento y pues nuevamente reitero, para que no haya ninguna mala información, pues quiero poner punto final a esto, agradeciendo a mis hermanos de toda Latinoamérica, porque la tuntuna es netamente boliviana y yo soy su creador. Es importante aclarar que este fenómeno es de ida y vuelta. No quiero decir con esto que un país o ciertas personas específicamente cometan estos errores. De hecho, voy a dar varios ejemplos donde bolivianos, en muchas ocasiones, como dije, sobre todo por desconocimiento, cometen este error y piensan o sugieren o se imaginan que cierto producto, cierta danza, cierta comida es nacional, es boliviana. Y van a ver algunos ejemplos. ¿Conoces algún tipo de confusión histórica donde un pueblo, por ejemplo, considera que algo le pertenece? Sin embargo, después se investiga y resulta que había pertenecido a otra región, otro país, otra cultura. Hay muchos ejemplos, Ariel. Hoy por hoy estamos a veces discutiendo porque no tenemos una base, ¿no es cierto?, histórica, documentada sobre muchas cosas. Y vamos a ir claramente hablar un poquito, por ejemplo, de la chacarera. La chacarera es un ritmo que para los argentinos tiene su origen en Santiago del Estero, ¿no es cierto? Sin embargo, hurgando también, hablando con gentes añejas, vamos a ver por qué se habla quechua en Santiago del Estero o quichua. No es un pueblo que supuestamente ha ido de estas latitudes a vivir a Santiago del Estero. Entonces, ese mismo ritmo es ahorita una representatividad de todo el pueblo chaqueño. Llámese, pues se llama chacarera del pueblo, llámese Bolivia, Paraguay, etc. Argentina. Y Argentina en este caso. Entonces, a veces que nosotros podemos haber crecido con la idea de que algo es de un lado, pero que resulta que no había sido así. Por ejemplo, yo vi no sé si ustedes se acuerdan, había una serie, Napoleón. En una de esas escenas donde el ejército de Napoleón está marchando, hay una diablada boliviana, o sea, una diablada boliviana. No te creo, sí. Si pueden hurgar esto, investigar toda esa... ¿Qué año más o menos esto? Mira, yo he visto esta serie hace unos 10 años atrás, pero la serie debe estar, es una serie muy muy conocida, pero pues está una famosa, una conocida diablada boliviana. Entonces yo me quedé loco porque dije, wow, ¿cómo? No creo que hayan llevado pues una diablada y les ha gustado. Tiene que ser una música que ha nacido precisamente en Europa y que nosotros a veces agarramos, etc. Entonces sucede porque algo se ha transmitido de boca a boca, etcétera, y uno piensa y asume que es suyo propio, cuando el origen es totalmente diferente. Entonces yo creo que
estamos ahora más que nunca en un mundo globalizado en el que la información está tan cruzada, uno puede saber y recibir folclores y músicas, comidas, etcétera, de todas partes del mundo, pero hay que tener mucho cuidado. Yuri, algo más. Si tú te enteras que algo que tú toda la vida pensaste que era boliviano resulta con evidencias, que resulta que había sido chileno o argentino, por ejemplo, por dar un ejemplo, ¿cambiarías tu opinión si tienes buenos argumentos? Mira, hermano, obviamente, nosotros, todos los seres humanos, somos perfectibles. A veces defendemos una cosa a ultranzas por desconocimiento. Hay una cueca, y yo les voy a dar de tarea, por ejemplo, una cueca que se llama He vivido tolerando martirio. Okay. Esa cueca tiene un origen totalmente foráneo y con la misma melodía, obviamente cambiando el ritmo, ¿no? Aquí lo cantamos en un 6x8, pero ahorita no me acuerdo qué nomenclatura musical tiene este tema, con la misma melodía y con la misma letra. Entonces uno dice, no, duele sí, porque caramba, uno hasta ha grabado esa canción, pero duele saber que esa había sido una canción que no pertenece precisamente al acervo folclórico de mi país. Entonces, investigando, te das cuenta que alguien ha cometido el terrible delito, no error, delito, de apropiarse de eso, adaptarlo y sembrar en una comunidad que después cree que es algo nuestro. A veces no son delitos también, hay errores por simplemente desconocimiento, ¿no? Por ejemplo, el tema de la papa a la huancaína. Yo te aseguro que mucha gente de La Paz, sí, en los años 60 o los años, pensaban que la papa a la huancaína, imagínate, un plato que incluso hasta tiene nombre y apellido peruano, sí, pensaba que era un plato boliviano. Hoy en día eso es totalmente aclarado, ¿no es cierto? Sí. ¿Alguna vez tú pensaste que la papa a la huancaína era boliviana? En realidad, mira, yo cuando porque generalmente esto se consumía mucho en La Paz. Y no era papa a la huancaína, era papa a la huancaina. A la huancaina, exacto. No, claro que sí. Entonces la papa a la huancaina era una entrada que se servía con queso. Y cuando yo llegué a Huancayo y decía papas a la huancaína, y caramba, ahí me enteré, claro, hasta su nombre lo decía, era claro, papas a la huancaína, pero uno va creciendo con eso y piensa que es un plato de la gastronomía del país. Entonces, por eso es que este tiempo se están destapando muchas cosas y es tiempo de aclarar y asumir. ¿Por qué crees que alguna gente peruana, o sea, y lo digo con yo, no lo estás diciendo tú, pero te pregunto, a pesar de que le demuestras cosas, se resiste a aceptar los orígenes? ¿Qué crees que es lo que pasa? Tal vez la información de algunos medios, ¿a qué crees? Mira, yo la verdad te digo, Ariel, he estado compartiendo con muchos amigos, particularmente de Puno, Juliaca, miembros de fraternidades. Ellos me lo han manifestado. Reconocemos las danzas bolivianas como tal. Nosotros bailamos, por ejemplo, me decían, bailamos el caporal boliviano, o bailamos la saya boliviana, bailamos la morenada boliviana, etc. Los grupos, las fraternidades, quienes están inmersos en esa difusión, lo saben y perfectamente. Yo pienso que hay personas malintencionadas, personas que quieren siempre sembrar una discordia, o personas que quieren sacar provecho económico de esta situación. Yo siempre digo, hay un dicho maquiavélico, divide y reinarás. A veces recibimos información de gente que desconoce de un tema y por eso también llegamos a pensar que determinado producto es de cierto lugar. Voy a darles un caso mío. Mi papá, por ejemplo, alguna vez me había comentado que el cóndor pasa era boliviano. Mi papá era un excelente médico, pero creo que de estas cosas no conocía mucho. Sin embargo, yo como niño veo a una autoridad que me está diciendo algo y lo creo. Obviamente con el tiempo descubro mediante mucha gente que me informa, supe pues que el cóndor pasa le pertenecía a un autor peruano y bueno, y la duda se disipó. Ya dimos algunos ejemplos de desinformación que viene del pueblo, de un acervo popular, de rumores, de confusiones. Sin embargo, la cosa se hace más seria cuando esta información nos llega, por ejemplo, de un medio televisivo, de un medio radial. Puede darse el caso también de un medio escrito. Muchas veces los comunicadores, hasta cierto punto, también se equivocan o bien creen a otra gente que les da tal información.
Es el caso que vamos a ver con la tuntuna, por ejemplo, donde he visto que alguna gente corrobora. Sin embargo, habría que analizar de qué tipo de fuente viene esta información. ¿Son gente autorizada? ¿Son gente que tiene los estudios suficientes? Y pues nosotros, afortunadamente, tenemos un grado de conocimiento, tanto Mauricio Sánchez como mi persona, que tengo grado de técnico superior en historia, especialmente egiptología, pero toda esta metodología se puede aplicar a estos temas. Cuando estudiamos historia hay un segmento que se llaman los imaginarios o pasados imaginarios, que adelante nos va a explicar Mauricio Sánchez. Sin embargo, para hablarles un poco más en términos comunes, podemos decir que la gente tiende a veces a inventar historias de orígenes, y eso sucede pues en los pueblitos o rumores, o a alguna persona se le ocurre y realmente se llegan a inventar algunos hechos que la gente los considera históricos. Voy a dar un ejemplo. Un amigo peruano me contaba que en el Perú hay un pueblito que es turístico, está cerca de Puno, donde había, digamos, una tradición de que era un lugar ceremonial y del culto a la fertilidad. Esto se conocía por mucha gente que había visto una especie de falos, no recuerdo si eran de madera o metálicos, en varias partes de la ciudad. Y cuando un arqueólogo descubrió una especie de plataforma que parecía tener un altar, bueno, se le dio mucha popularidad. Y pues empezaron a llegar turistas y toda la gente conocía esa tradición. Y se creía que el pueblito tenía en el pasado incaico posiblemente un culto a la fertilidad. Cuando un investigador, un historiador empezó a recoger los datos, resulta que estos falos que aparecían en varias partes de esa población habían sido puntos para amarrar caballos. Claro, él dio la información después y toda la gente se espantó, había muchos reclamos, ¿no? Pero él tuvo un trabajo serio y pues demostró que era todo lo contrario. Sin embargo, a la gente como que le gusta tener supuestos orígenes y tradiciones, ¿no? En este caso es un caso interesante, pero más adelante les voy a mostrar otros también con el tema de la diablada, por ejemplo, en algún instante. En mis cursos lo que se llaman los pasados imaginarios, tú hablas de los imaginarios, ¿estamos hablando de lo mismo? Parecido. Explica un poco. El pasado no existe realmente, ¿no? De hecho, la realidad es muy difícil de atrapar. O sea, lo que estamos viendo acá llega a nosotros como una suerte de percepciones, es una ilusión. En términos sociales, el pasado está sujeto siempre a reconstrucciones. Es decir, depende de quién, cuándo, en qué circunstancias decide o piensa recuperar algo del pasado y dejar olvidar otra cosa. Todas las sociedades requieren una suerte de administración de su pasado. Entonces, en los estados nacionales es muy fuerte porque la esencia de la nación se la busca en un pasado deseado. O sea, se construye un pasado a la medida de lo que nosotros decimos que somos. Y esto se llama, en la teoría, por ejemplo, de Eric Hobsbawm, se llama la invención de tradiciones. Entonces, justamente cuando nos preguntamos por si tal fenómeno cultural es boliviano, chileno, peruano, es porque todos, bolivianos, chilenos y peruanos, están entrampados en esta búsqueda nacionalista de un origen. Hace unos instantes me sorprendiste, estábamos hablando del Amasua Mayuya Maquella. Tú me dices que eso no es incaico, ¿qué sabes? No, es un historiador peruano que lo dice, pero con mucha solvencia. No sé el dato, pero está publicado en algún libro del siglo XIX. Es una de esas fantasías que se le ocurrió a alguien que le atribuyó al mundo de los incas. Es como una novela, tú puedes inventarte cosas y atribuirle al pasado. Tú puedes decir, fulano de tal dijo tal cosa antes de morir, y tú lo escribes. Pero si pasan 200 años de ese libro que yo publiqué y me inventé, alguien encuentra ese libro o le queda esa idea y la da por verdadera. Es terrible porque esto es un mito, o sea, no hay prueba alguna. Y entrando en materia, si la tuntuna es boliviana, si la tuntuna es peruana, en ese documental vamos a hacer un análisis pormenorizado. Vamos a ver evidencias, vamos a ver las versiones y usted, amigo, va a ser quien decida. Siempre supe que la tuntuna era boliviana.
Sin embargo, más o menos por el año 96, 97, me entraron las dudas. Esto sucedió cuando, por casualidad, en uno de los viajes de proyección, fuimos invitados a una población donde nos recibieron muy bien en la alcaldía del pueblito. Recuerdo que el presentador nos mostraba una danza y decía lo siguiente: bienvenidos hermanos bolivianos, bla, 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 etcétera, etcétera. Y nos decía, ustedes tienen un baile muy lindo que se llama la saya en esas oportunidades, y nosotros tenemos un ritmo peruano que queremos exponerles, y bailaron la tuntuna como ritmo peruano. Fue la primera vez. Yo con la duda, estaba a mi lado Raúl Muriel, ex compañero de proyección, y yo le pregunto: Raúl, ¿la tuntuna es peruana? Y él me dice: no, hermano, me dice en voz baja, aquí se están apropiando de este ritmo. En realidad, esa es una creación de Freddy Suazo. Con la explicación de mi hermano Raúl se empezaban a aclarar algunas cosas, pero bueno, yo no tenía certeza si realmente Freddy Suazo inventó ya sea el ritmo o la palabra, si era lo mismo y todo aquello. Eso dejé para más adelante, porque en realidad me pareció un rumor pequeño que seguramente empezaba y no había gran problema. Lo que sucede hoy en día es que han empezado a haber páginas de internet, de videos colgados por mucha gente del Perú. Bueno, no son tantos en realidad, pero como esto es viral, a veces se va replicando, ¿no? Debe haber, no creo que más de una veintena. Sin embargo, constantemente ya no solo aparecen en los videos, sino en algunos textos de portadas de grupos ya sea de caporales peruanos o incluso fraternidades de baile. Y pues cuando vi un documental, un corto se puede decir, chiquitito, que subieron sobre Tundiki danza colonial o la tuntuna 100% peruana, empecé a preocuparme, porque cuando ya quise revisar los argumentos, ahí noté que había gato encerrado. Ustedes van a ver, yo voy a exponer un video de estos y seguramente básicamente dicen lo mismo. Y vamos a hacer un análisis, vamos a ver si nos están diciendo la verdad o realmente hay una intencionalidad por detrás. Cuando empiezo esta investigación sobre la tuntuna, la cosa se me pone extremadamente fácil al principio. Encuentro las páginas peruanas que revisé, o los escritos, o algunos comentarios en video. Todos o la mayoría apuntaban su origen en los años 70. Cuando me enteré exactamente que el año de lanzamiento del disco de los Payas era el año 70, bueno, la cosa estaba clara. O sea, ellos, hasta ahora no he visto una argumentación de un origen de la tuntuna anterior al año 70. Pero la duda estaba si es que Freddy Suazo creó la tuntuna o la había escuchado antes de alguna parte, porque bueno, hasta ese momento solo era un rumor. Es así que decidí averiguar un poco más, quería saber, y me comuniqué con Freddy Suazo. Freddy Suazo, para que ustedes sepan, fue fundador del grupo Los Payas. Tiene una esposa peruana y curiosamente sí tiene algo de peruano también. Su papá era de Huancayo, aunque él les va a explicar que nació en La Paz y todo aquello. Pero me comuniqué con Freddy y Freddy Suazo me confirmó que él había inventado la tuntuna. Bueno, no sé si invención entre comillas, porque esto es muy debatible. La historia de esa palabra, la palabra tuntuna. Bueno, se refiere más que todo a la parte de cuando uno es niño, te repito, que nosotros hablamos en forma diminutiva. Yo no sabía que era fiesta. Cuando me llevaban mi padre a las fiestas, antes de haber pronunciado la palabra tuntuna, él me llevaba a las fiestas. Y pues en sus hombros, para que vea los danzarines, en fin, todo aquello. Y cuando se me venía en gana, venía ese capricho de querer ir a las fiestas en cualquier momento, yo le decía a mi papá, llorando, le decía: papito, llévame por favor a la tuntuna, quiero ir a la tuntuna, llévame a la tuntuna. Esa era mi palabra favorita para ir a las fiestas, pero yo no sabía qué quería decir fiesta. Por eso que yo como había escuchado el sonido de los bombos y los diferentes instrumentos, el ritmo de la tuntuna está derivado entre el tundirique y entre la cuyagua. Perfecto. Lo hemos analizado primeramente, y como que para alimentar al show de los Payas tuve que ver la forma como llamar a la expectativa mucho más de lo que nosotros hacíamos nuestras interpretaciones con el folclore boliviano. Entonces busqué la forma más adecuada
para hacer este nuevo ritmo que lo he titulado La Tuntuna, porque me acordé el nombre cuando era niño, porque lo he agilizado. Hoy por hoy lo conocen como saya o como caporal, pero eso simplemente es tuntuna. Hay una sola, no hay caporal, no hay saya. Saya es otro ritmo que es sincopado y el caporal no es ritmo, es una danza en base al capataz. La primera tuntuna que usted hizo, ¿qué le tituló la primera vez? Yo tenía esa idea de dedicarle, digamos, y hacer que como cuando hacen un tema, un ritmo, y le dedican al nombre, lleva el ritmo y el nombre de la canción lleva el mismo nombre. El mismo nombre. Bueno, entonces yo no era perito en literatura, yo no hacía muy bien las poesías. Entonces busqué al amigo perfecto que era muy profesional, en este caso a Cocomanto. Cocomanto. Jorge Mancilla. Lisura no es una vergüenza, tomando cerveza con tanta pobreza. Ah, esa es la primera tuntuna entonces. ¿Cuántas hizo? Usurparon, te cuento, los grupos Alborada, sin autorización de los autores, la tuntuna lo cambiaron la letra en quechua, Cisari Lucero, no sé si conoce, se adjudicó con el nombre de ellos, del Sixto Aybar. No, mira, en ese tiempo no había dónde registrar en Bolivia. Solamente el disco es el que pueda hablar, es testigo. La evidencia. La primera tuntuna, ¿se acuerda el año que se lanzó? Sí, el 1970. 70 es el año que lanza la tuntuna. Ya, entonces, ¿usted puede asegurar que no existe ningún otro grupo peruano que tenga antes del año 70 haya lanzado este ritmo? ¿O chilenos? No hay. Yo había peleado en Lima hace unos 40 años atrás, si no me equivoco, cuando yo hice conocer como creador de la tuntuna, y entonces hubo un personaje que era estudioso, historiador de la música peruano, de Puno. Yeah. Entonces me invitó para hacer yo estaba en Radio Nacional, por entonces hablando con unos artistas, no me acuerdo qué artistas eran. Entonces ahí yo lo había mencionado. Hablamos así telefónicamente, yo de la radio y él por teléfono. Entonces él me dijo, usted se cree autor, en cambio Puno, nosotros la tuntuna es peruana porque data de no sé qué siglos, me contó. Y era mentira, pues hermano, era mentira. Entonces, ¿qué hice? ¿Por qué no viene usted aquí a la radio para poder así hablar personalmente? Debatir. Y no vamos a hablar por otro medio que cualquiera se puede ocultar, ¿no es verdad? Entonces, quedamos a una hora para el día siguiente. Este señor, este personaje no vino para nada. Llamamos y llamamos, nada, no, absolutamente no vino, no apareció para nada. Entonces ahí me dieron la razón los mismos que estaban ahí, los que me estaban entrevistando. Y así sucesivamente, porque yo viví 2 años en Lima. Dice que la tuntuna se ha creado en Yunguyo, que era paso de los negros a Yungas. Esa historia, ¿ha escuchado esa historia? Porque a mí me parece bastante inverosímil y que el nombre Yunguyo y Yungas realmente tengan que ver. ¿Quién ha inventado eso o sabe algo? Yo me imagino que se ha propagado a través de un amigo que vive en Yunguyo, que vive también, que radica en Europa. Se llama Tipunco Candia. Él ha sido muy cercano a mi persona, que yo pasé infinitamente, o sea, digamos, varias veces por Yunguyo. Me quedé cualquier cantidad de veces en Yunguyo, así, digamos, disfrutando a través de las reuniones con personas de Yunguyo mismo, los hermanos Candia, los hermanos, ahorita no recuerdo muy bien, que era ex integrante de los Carcas, Mengoa. Miguel Mengoa. Los hermanos Mengoa, los hermanos Candia. ¿Quién puede ser testigo
¿Y quién puede decir toda la verdad sobre esto que están llamando que es propio de Yunguyo, todo eso? El mismo Candia, Tipunco Candia y los hermanos Mengoa, porque creo que ellos son los que han desatado este comentario. Así respondieron algunos artistas a la pregunta: ¿sabía usted que Freddy Suazo afirma que él creó la tuntuna? Creador incluso del nombre, en sentido onomatopeico de la palabra tuntuna. Yo ¿sabías? creo que sí, porque son los precursores de ese ritmo, porque en el nacimiento mismo de esta agrupación folclórica llamada Los Payas, han sido los que originalmente han propiciado este ritmo de una manera trascendental y con una trayectoria vasta, tanto nacional como internacional, porque estos señores con esa agrupación han podido visitar Asia, Europa, Norteamérica y América casi en su totalidad. Y por consiguiente, uno de los creadores de los ritmos y de las canciones de esa generación es el señor Freddy Suazo, ¿no? Perfecto. Y cantábamos boleros. Yo lo conozco a Freddy. Freddy Suazo ha tenido un intento de cambiarle tuntuna. Bueno, sí, esa es la pregunta, Gonzalito. Mira. La tuntuna. Le ha querido cambiar a lo que ya existía la saya. Ha sido el intento de cambiar, porque ¿qué era la saya? Era uno de los géneros musicales más desconocido. Entonces, por el cual tanto cuando lo ha empezado a difundir las pocas sayas que había, la ha cambiado a tuntuna. O sea, Freddy Suazo es el que cambia. Freddy Suazo con ¿cómo se llama su grupo? Con el señor Cordero, con los Payas. Con los Payas, exacto. Con Payas bailaban y le han puesto tuntuna. Ese es el punto que quería hablarte, Gonzalo. Mira, yo estoy haciendo este corto precisamente porque hay gente en el Perú que dice la saya es boliviana pero la tuntuna es peruana. Y bueno, toda la investigación que he hecho apunta a Freddy Suazo. Te voy a decir, Freddy Suazo, que yo conozca, se ha ido a vivir al Perú, está viviendo ahí. Ahora yo al que tenía que preguntarle es a Cosme Lasarte, que lo conoces a Cosme Lasarte, ¿entiendes? Y el Cosme Lasarte es antiguo músico y conoce también, es una lumbrera. Si tú le preguntas algunas cosas ahí, vas a sacar. Esa tuntuna no existía. Él ha querido, es como nosotros los carcas, por decirte, la chovena, que no es muy conocido en Cochabamba, le cambiaríamos otro nombre, sacaríamos chovenas de Santa Cruz, del Beni, y le pusiéramos, por decirte, el tucutucu, y quisiéramos apoderarnos de la chovena, pero con otro nombre del tucutucu. Eso no está bien. Freddy Suazo dice lo siguiente: cuando lo entrevisté, él me dice que la tuntuna es un ritmo, es el tundiquí mezclado con la cuyahuada. Él entiende así. Yo he creado un nuevo ritmo. Él nos dice, él dice, ¿no? Mezclando cuyahuada con tundiqui, que es el ritmo base que ustedes los carcas le llaman saya. Pero tú eres músico, tranquilamente ves si hay una diferencia. Tal vez ¿Qué ha creado? Claro. Si yo agarro un gallo con un perro y le pongo ahí su cabeza y algo, eso es una nueva creación. Pero ese no es ni perro ni es gallo, y ya le pongo otro nombre. Pero no hay cambio. Aquí lo importante es lo siguiente, ¿no? A mí me preocupa una teoría por YouTube del grupo de peruanos que la tuntuna nació en Juliaca y todo eso. ¿Cuál ha sido esa autoridad? Viene porque Freddy tenía con Payas, tenía mucho, ¿cómo te puedo decir? Mucha popularidad en el Perú. Ha dejado mucha huella. Yo hice Los Astros con Freddy Suazo, posteriormente nos fuimos en la Argentina. Freddy Suazo afirma que él es el creador de la tuntuna. ¿Tú sabes algo sobre el respecto? Posiblemente sí, porque como hemos estado en los Yungas, él era siempre escribía, tenía mucho interés en eso, ¿no? Muy inquieto, investigador. Inquieto, sí. Perfecto. Entonces se podría decir que la tuntuna es boliviana. En realidad, claro que es boliviano, porque si tú escuchas ese ritmo de los negritos, un poquito lo han cambiado, pero sí, la base es ese ritmo. Y me comentó que ustedes han estado en los Yungas. Sí, ¿no es cierto? En Chicaloma. En Chicaloma. ¿Qué año más o menos fue esto? El 60, dice. El año 60 en Chicaloma. 60. Y Freddy me comentaba que este ritmo base que hoy es el caporal
los negritos de Chicaloma lo interpretaban. Lo interpretaban ese ritmo, ¿no? Claro. Sí, posteriormente escuché en base a ese ritmo la tuntuna, ¿no? La tuntuna. El tun, claro. ¿Usted sabía que Freddy Suazo fue el creador de este ritmo, la tuntuna, o más bien por lo menos del nombre? ¿Qué sabe sobre Freddy Suazo o la tuntuna? Freddy Suazo y la tuntuna es otro ejemplo muy similar. Como artistas no dejamos de tener ciertas impresiones y ciertas identificaciones con otras expresiones que son originarias. El tundiki y la tuntuna son dos formas muy similares de expresión. La forma en que se lo bailaba la tuntuna, que después Freddy Suazo la difundió muy bien en todas partes, no solamente nacionalmente, sino internacionalmente. ¿Cuándo fue la primera vez que en tu vida escuchaste una tuntuna y Bueno, qué año más o menos recuerdas eso? Mira, han sido los 60, 70, ¿no? Finales de los 60 y principios de los 70, que el primer grupo que grabó fueron Los Payas. Los Payas han grabado la tuntuna, como te digo, tienen varias canciones, inclusive creo que hay una canción con ese título. Entonces Los Payas son para mí el punto de partida de la tuntuna. Cuando Freddy Suazo nos cuenta esta historia de que fue a Coroico, fue a Chicaloma y de ahí sacó algunas ideas, bueno, que él también ya las conocía, pero digamos que las ponía como a la palestra, y también nos contó cómo él había inventado hasta la palabra de la tuntuna. Hay mucha gente que está de acuerdo y como ustedes pueden ver, hay bastantes personas que corroboran que fue el creador. Sin embargo, personas como Mauricio Sánchez, historiador, él cree que hay una versión de la palabra tuntuna anterior. El problema es que cuando empezamos juntos a buscar, nos convencimos de que todavía no se ha encontrado la mención, aunque él cree que es parte del acervo popular, pues encuentra también un similar en la palabra chunchuna de Sucre. En todo caso, esto está libre a debate y bueno, la gente puede sacar sus conclusiones. El punto es que se encontrase o no la palabra de tuntuna en el pasado, eso en realidad solo le va a dar más bolivianidad, puesto que la misma gente del Perú, hasta donde yo conozco, siempre cita el año 70, donde podemos ver que los Payas lanzan su primer disco con este nombre, con el ritmo de tuntuna, y Freddy también nos ha explicado algo. Estaba buscando, fíjense, tuntuna con los Payas, 1970. Este es el disco, espero que haya el original, a ver, algún día se los pueda mostrar personalmente. ¿Cómo cuántas tuntunas ha compuesto en su vida? Bueno, habrá unos más de 50. Los países habíamos grabado casi como más de 500 canciones, ¿no? En diferentes países. Muchas. Ahora sale el sol, siguen chupando. Sale la luna, siguen chupando. ¿De quién es eso? ¿El Sale el sol de quién es? Es de Arsenio Ayaviri. Ayaviri. Él es peruano, ¿no es cierto? Es peruano, sí. Es peruano. Y él les dio... En ritmo de tuntuna. Ah, no era en ritmo de tuntuna ese tema. No. Ah, entonces, Bueno. por eso la gente que dice que Arsenio peruano creó la tuntuna es un error. O sea, ustedes le han puesto... No. Nosotros, el arreglo es nuestro de los borrachos, es la música, parte de la letra, un poquito nomás, no está en su totalidad, Arsenio Ayaviri, ¿no? Ya. Y es de una banda. Ah, perfecto. Es un músico de la banda. Entonces, bueno, eso es lo que hemos podido recoger, que es peruano, pero otros dicen que es hondureño, boliviano, no sé exactamente. No lo